de Jesús. Y ahora vamos a ver hijo amado. Y este subtema está en Juan capítulo 14. ¿Por qué el Señor le dijo hijo amado? Juan capítulo 14. Esto yo lo he enseñado mucho, hermanos, pero es importante para llegar a un punto en el cual nosotros tengamos una seguridad total de por qué vamos a estudiar lo que vamos a estudiar. Esto apenas es el principio, hermanos. Esto apenas es el principio. Pero si el principio no tenemos claro, Juan capítulo 14, versículo 21. Juan 14, 21. Vamos a ver el asunto de ahora hijo amado. Ya vimos lo que es amado, ¿verdad? Ahora vamos a ver el asunto de hijo amado. ¿Alguien me podría leer, hermanos? Por favor, solamente el 21. Juan 14, versículo 21, solamente el 21. Sí, el 21 nomás. Por favor. Habiendo dicho Jehová esto, Juan 14, 21. ¿Le dijo otra cita? No. Ah, ok. Le Adelante. siguió el Señor y el Maestro, Juan 14, Juan, Evangelio de Juan. Sí, Evangelio de Juan 14, versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Gracias, hermano. Dice aquí, hermanos, una verdad de la escritura. Aquí en mi escritura lo tiene en rojo. Quiere decir, hermanos, que son palabras del Señor Jesucristo. Cuando el Padre le dijo a Juan, Jacobo y a Pedro, le dijo, este es mi hijo amado, a él oíd, estaba haciendo referencia, hermanos, de que él tiene autoridad de parte del Señor. Y si él tiene autoridad, hermanos, él aquí nos está mostrando una ley espiritual, hermanos. Estamos viendo el asunto de hijo amado. ¿Cómo ahora convertirse en un hijo amado? Dice, el que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Son dos cosas, hermanos. El que tiene mis mandamientos es una, el que los tiene, palabra clave, y dice aparte, y los guarda. Ese es el que me ama. Muchos dicen en el mundo, hermanos, yo amo a Dios, yo creo en Dios. Pero, hermanos, verdaderamente no es cierto. Para muchos de esos que hablan así por hablar nada más, porque no saben lo que es el amor hacia Dios, no saben lo que es el amor de Dios hacia nosotros. ¿Cómo puede decir que le ama si no sabe lo que es, hermano, lo que es el amor? El que tiene mis mandamientos, uno, y los guarda, dos, dice, ese es el que me ama. Y ahora lo más importante dice, y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Se dan cuenta cómo se le da una vuelta aquí, un círculo? Como si se estuviera cerrando un círculo, hermanos. Y el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Aquí es donde nos podemos convertir en hijos amados. No solamente hijos de Dios, ahora hijos amados. Amados por Dios. ¿Se da cuenta de la importancia y magnitud de lo que estamos hablando, hermanos? ¿Qué cree que hará el Señor por un hijo amado? ¿O qué no hará, verdad? El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y yo le amaré y me manifestaré a él. Continúa la escritura, hermanos. Más adelante se dice, miren los por qué, hermanos, de por qué el Señor dijo esta parte de la escritura. Pero vamos a ver el asunto de esta ley espiritual que se cumple. Dice, el que tiene mis mandamientos.
¿Qué entienden ustedes por eso, hermanos? El que tiene mis mandamientos. Tiene, es la palabra importante. Como saberlos, conocerlos. Saberlos o conocerlos. ¿A ver, alguien más, hermanos? Ponerle por obra, no. Bueno, si lo quiere, si lo entiende así usted, así lo recibimos, solamente para sondear qué entienden por tener los mandamientos. Saberlos, conocerlos, ponerlos por obra. ¿Alguien más, hermanos? ¿Cómo? Lo mismo, ¿no? ¿Cómo? Ponerlo por obra es vivirlo. Vivirlos. ¿Alguien más? Porque ya la hermana Tere le está ganando todos los conceptos. Bueno, cuando dice tenerlos, ¿qué dijo el hermano? Conocerlos. Conocerlos. Miren, a veces se nos va a hacer un poquito difícil entender una parte de la escritura, hermanos. Muchas veces no la vamos a poder entender por enfrente. Si nos viene de frente, no la vamos a poder entender, hermano. A veces vamos a tener que buscarle otra parte de cómo comprender la palabra de Dios cuando viene a nuestra vida. Miren, y eso es un punto importante. Tenemos que disponer, como dice como se dice en el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, disponer nuestro corazón para entender la palabra de Dios. De un lado, de otro, que no le entiendo. Había partes que no entendía Daniel. Inclusive el Señor le envió un ángel para que le explicara a Daniel. Y ahí está escrito, hermanos. Porque le pedí ayuda del Señor. Es que no entiendo esto que dice las 70 semanas. Y ya va un ángel y le explica, ¿verdad? Pero nosotros también, hermanos, tenemos que disponernos para entender de una forma o de otra qué quiere decir la palabra de Dios. Miren, hermanos, el Señor nos está mirando. Y nos va a decir, mira, Él me está buscando. Está batallando, pobrecito. Pero pues le tiene que buscar. Y va a llegar un momento en el que uno le pide ayuda al Señor. Señor, ayúdame para entender. Ya bueno, y viene el Señor, hermanos. Imagínense que viene del cielo un rayo de luz, hermanos. Del Señor. La ayuda de Dios a nuestra vida para entender su palabra. Cuando dice tiene, hermanos, yo aquí puse el concepto. Pero antes de que lo escriba, quiero que lo escuche. Dice, yo le puse aquí, porque le fue dado recibirlo de una forma o de otra. Porque, hermanos, no sabemos muchas veces cómo recibimos la palabra de Dios. Yo aquí estoy en esta iglesia, hermanos. En su tiempo, hace muchos años, yo estuve en otra cuando tenía 14 años. Mi mamá me llevó a una iglesia cuando yo tenía 14 años. Y yo ahí escuchaba palabra de Dios. Yo decidí salirme por decisión mía, fue una decisión. Yo era muy jovencito, hermanos, para tomar una decisión sabia. Pero me salí, a final de cuentas. Pero cuando yo estaba muy pequeño, hermanos, a mí también me llevó a otra iglesia. Una iglesia bautista. Pero yo tengo vagos recuerdos de esos, hermanos. Si yo tenía 14 años, imagínense, y no tenía un entendimiento abierto para poder decidir. Ahora imagínense cuando tenía como 4 años, de 3 a 4 años más o menos. Tengo puras imágenes más o menos, ¿verdad? De lo que era aquellas iglesias, hermanos. Entonces muchas veces no nos vamos a poder dar cuenta por dónde vino la palabra de Dios, cómo lo obtuvimos, ¿verdad? Pero de una forma o de otra los tiene. A lo mejor le entregaron un tratado, un papelito. A lo mejor usted le regalaron una escritura o un compendio del Nuevo Testamento nada más. O inclusive, hermanos, hay quienes entregan solamente lo que es una hoja, hermanos. Yo me tocó ver hace mucho tiempo quienes le tomaban copia a una escritura. Cuando le tomaban copia y no atrás le escribían algo. Y eso ya es recibir palabra de Dios. De una forma o de otra, hermanos, los obtiene. El que tiene mis mandamientos, dice, y los guarda. Hermanos, a veces ni siquiera hacen papel. A veces es en forma hablada en un consejo, en la televisión, a lo mejor alguna vez pasaron alguna predicación. De una forma o de otra, por eso le puse aquí, el que los tiene. Si usted quiere escribir algo, hermanos, del concepto, es porque le fue dado recibirlo. Porque le fue dado recibirlo, de una forma o de otra. Pero los tiene, que es lo importante. Porque les fue dado recibirlo
o recibirlos, mejor dicho, porque son mandamientos, porque les fue dado recibirlos de una forma o de otra. Ahora vamos a ver la segunda parte que dice, y los guarda. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Miren, hermanos, esto es lo que me gusta a mí de la palabra de Dios. Que con la palabra de Dios, hermanos, tenemos una seguridad total y completa. Aquí el Señor nos está diciendo lo que tenemos que hacer, hermanos, para ser hijos. Primero, cómo ser un hijo de Dios. Y luego nos agrega el Señor cómo ser un hijo amado. Esto está disponible, hermanos, para todos nosotros. Para todos. Y aquí está, hermano, en la Escritura. En lugar de estar enseñando muchas personas en el mundo, mira, que el Señor te bendice y bendición y pura bendición. Esto es lo que se debería de enseñar, hermanos. Cómo hacerse hijo de Dios. Y ahora después, cómo ser un hijo amado de Dios, así como el Señor Jesucristo. El que tiene mis mandamientos, dice el Señor, y luego dice, y los guarda. La palabra guardar. La palabra guardar, hermanos, quiere decir retener. Retener. Una cosa es que usted lo reciba, hermanos, como dicen aquí en el mundo, que le entre por un oído y se le quede. O como dicen, que le entre por un oído y le salga por el otro. Entonces la diferencia es guardar y retener. Yo aquí le puse como concepto de guardar, retener, coma, no menospreciar, coma, con el fin de poner por obra, como decía nuestra hermana Tere. Con el fin de poner por obra. Es muy parecido, hermano, el que los tiene y los guarda. Pero no es lo mismo. No quiere decir lo mismo, hermano. Así como cuando vimos el asunto de hacerse hijo de Dios, el que le recibe y el que cree, a lo mejor podríamos decir que es una sola cosa, pero no es una cosa, son dos, hermanos, que están ahí. Pero esas dos se hacen una, que es convertirse en hijo de Dios. Igual aquí, hermanos, el que los tiene y los guarda es el que me ama. Si usted pone por obra esas dos cosas, guardar los mandamientos, ¿hasta dónde les dicté? Retener. Especial, coma, con el fin de poner por obra. Ok, muy bien, eso es lo que es. El que pone por obra, hermanos, estos dos conceptos, recibir de una forma u otra los mandamientos del Señor y también, como dice aquí, guardarlos, pero no para que se queden empolvados, hermanos, para ponerlos por obra. Si el Señor le da un mandamiento a usted, ¿qué tiene que hacer? Ponerlo por obra. Miren, hermano, si el Señor de una forma o de otra a usted le habla y le dice, Rodolfo, tienes que orar más, ¿qué tenemos que hacer? Obedecerlo, ponernos a orar más. Si el Señor a usted le dice, Rodolfo, tienes que ayunar más, ¿qué debemos de hacer? Ayunar más. Si el Señor le dice a usted, tienes que escudriñar más mi palabra, ¿qué tenemos que hacer? Escudriñarla. A muchas veces, hermano, no va a ser en el instante cuando vamos a poner por obra la palabra de Dios. Imagínese que usted vaya manejando, ¿verdad? O va de camino a algún lugar. No sé, va en un avión, en un autobús, y está escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Y recibe mandamiento del Señor para poner por obra. Pero pues obviamente no se puede porque va en un trayecto, no puede hacerlo en ese momento. Pero bien lo puede escribir, hermano. Lo puede escribir y dice, mira, en esto el Señor me habló. Y cuando llegue a mi casa, cuando tenga tiempo, voy a sacar mi escritura, voy a sacar la aplicación del teléfono, que ahí tiene también, hay concordancia en el teléfono. Y me voy a poner a buscar todo lo que dice el Señor acerca del ayuno. Para poner por obra el ayuno del Señor. O la oración. O el escudriñar la palabra de Dios. El disponerme para entender la palabra de Dios. O si el Señor me habla sobre el Espíritu Santo, bueno, todo, y empieza usted a buscar, hermano. Eso es amar al Señor. De alguna forma o de otra recibió el mandamiento de Dios y lo guardó.
pero para ponerlo por obra, para ponerlo por obra. Dice la Escritura, ese es el que me ama. Sí, adelante, pasa. Ese es el que me ama. Ahora, con respecto a eso que dice aquí, ese es el que me ama, no viene aquí, hermanos, el concepto, no viene aquí en la Escritura, pero yo les quisiera dar un tercer concepto, que es de lo que estoy hablando y hablo últimamente, de que estamos ahorita, ¿verdad? Es hijos amados. Yo aquí le puse, hermanos, aquí no dice hijos amados, pero conforme la progresión del estudio, yo creo que podemos llegar a este término, hijos amados. Y yo puse, los que hacen lo que le agrada a Dios. Entendiendo lo que hemos entendido hasta ahorita, mis hermanos y mis hermanas. Los que hacen lo que le agrada a Dios. Ese es un hijo amado. ¿Se acuerdan lo que vimos acerca de complacencia? ¿Se dan cuenta cómo algo tiene que ver? Imagínense esto, hermanos, como una fórmula. Como una fórmula, como un rompecabezas. Vamos armando. Una pieza, complacencia. Una pieza, el amor. Una pieza, ágape. Una pieza, fileo. Y vamos armando como un rompecabezas. Para entender algo. Pero ahora eso va progresando, hermano. Ya tenemos listo esto. Un decir, ya entendimos lo que es un hijo de Dios. Bueno. Pues ahora ese rompecabezas que armamos de hijo de Dios, ahora es una pieza de otro rompecabezas que es hijo amado. Ahí vemos lo que es el amor, vemos lo que es un hijo, un hijo de Dios, lo que es el amor, cómo es el amor, es un rompecabezas y lo ponemos aquí. Y vamos teniendo conceptos más amplios de la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas. ¿Se dan cuenta por qué le digo progresión? Que va progresando, quiere decir que va aumentando, se va haciendo más grande siempre. O vamos avanzando o creciendo. Vamos a ir, hermanos, para terminar el punto de hijos amados. ¿Les quedó claro? Efesios capítulo 5. ¿O tienen alguna duda acerca de lo de hijos amados? Efesios capítulo 5, desde el principio. Dice, le voy a leer un poquito de lo que vimos en Juan. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Eso es lo que es un hijo amado. Cuando vimos hijos amados es porque somos amados por el Padre. Después dice, y yo le amaré y me manifestaré a él. Eso de manifestaré a él, hermano, solamente para terminar ese asunto, es sobre la manifestación del Espíritu Santo en la persona, pero eso no lo vamos a ver hoy, porque es otro punto, otro tema, hermano. Se va a dar cuenta usted, conforme el Señor nos permita ir avanzando en los estudios, cómo vamos a agarrar un poquito de una parte, un poquito de otra parte, y vamos a regresar a ciertas partes de la Escritura para tener claro un concepto acerca del Señor. Ahora, Efesios capítulo 5, versículo 1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Aquí estamos dentro de lo de hijos amados. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Dice, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Dice, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. ¿Qué tenemos que ser? Imitadores de Dios. Pero ¿se dan cuenta cómo el concepto de hijos amados sí está aquí en la palabra de Dios? El Señor habló mucho acerca del Padre. Y llegó un punto en el que los discípulos le decían, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Se acuerdan? Los que han visto ese pasaje. Les dijo el Señor, ¿desde hace cuánto tiempo estoy con vosotros y no me has conocido? El Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Adelante, hermano. El miércoles esta cita a mí me gusta dedicar. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La de Efesios. Efesios 5.
Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué entiende usted, Tere, por esa parte? Porque el Señor ya le habló a usted. Puede que nosotros debemos ser obedientes a Él. Obedientes al Señor. Obedientes en sus mandamientos. O sea, no. Porque dice que en tercera de Juan dice que amado, no imites lo malo, sino lo bueno, dice. El que hace lo bueno es de Dios. ¿Y el que hace lo malo? No es de Dios. No es de Dios, es del maligno. Sí. Fíjese cómo en el libro de Juan habla mucho acerca de, se pronuncia mucho la palabra amado. En lo que es el Evangelio, según Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y también en el Apocalipsis. Sí. Él inclusive dice de la Escritura que él era el discípulo amado. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que era el discípulo que era más obediente, o que era el que hacía lo que más le agradaba al Señor Jesucristo. Y miren que a Pedro, a Pedro lo tenían por principal, por fuerte. Pero Juan era el discípulo amado, era el que más le obedecía, el que hacía más lo que le agradaba al Señor. Miren, hermanos, para hacer lo que le agrada al Señor, ¿qué tenemos que saber? Lo que le agrada, ¿no? Tenemos que conocer qué es lo que le agrada al Señor. Y si usted y yo sabemos lo que le agrada al Señor, a veces vamos a hacer lo que le agrada sin saber que está aquí en la Escritura, hermanos. Y después nos vamos a topar, ay, mira, aquí dice, como dice la hermana, ¿verdad? Aquí está en primera, segunda, tercera de Juan. O en el Apocalipsis también dice sobre el amado. Y luego si va a Daniel también dice, eres muy amado, le decían los ángeles, porque tú eres muy amado. Desde que empezaste, fíjense, como los beneficios de ser muy amados por Dios. En el libro de Daniel, no recuerdo, creo que aquí no tengo en el estudio, hermanos, esa parte, pero lo hemos enseñado. En el libro de Daniel hay una parte de la Escritura donde dicen los ángeles, desde que tú empezaste los ruegos, quiere decir, desde cuando empezaste a orar, cuando apenas Daniel empezaba a orar, ya el Señor había dado la orden, vayan para allá con Daniel. Cuando apenas empezaba, hermanos. Imagínense, a veces en la iglesia tenemos una costumbre de ayunar 3 días, hermanos, por necesidad, porque el Señor se manifieste, ¿verdad? Porque el Señor rompa ataduras, rompa ligaduras de impiedad, porque el Señor rompa los yugos. A veces nos metemos en ayuno de 3 días. Es la costumbre que tenemos, ¿no? Regular. Y ahora imagínense que estamos en ayuno de 3 días, en ayuno y oración. No es lo mismo, hermano. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero el Señor escucha nuestras oraciones desde el primer día, hermanos. O imagínense que es del lado contrario, que no seamos hijos amados y el Señor no esto no los escucho. Ni 3, ni 4, ni 20 días. Pero ahora imagínense si usted empieza un ayuno para acercarse más al Señor, porque así dice la Escritura, que el espíritu crece, la carne mengua, y así es como entramos en el secreto del Señor. Cuando entramos en el secreto del Señor, en su presencia, estamos hablando directamente con Dios. Y dice el Señor que cuando Él hable, cuando nosotros hablemos, quiere decir cuando nosotros oremos al Señor, Él dirá, heme aquí. Eso viene como beneficio del ayuno, heme aquí, va a decir el Señor. Que cuando clamemos, quiere decir cuando gritemos, perdón, es al revés, cuando nosotros roguemos al Señor, Él oirá nuestra voz. Y cuando gritemos o clamemos, Él va a decir, heme aquí, al instante va a estar el Señor. Lo mismo le pasaba a Daniel. Cuando él apenas empezaba, hermanos, muchas veces el Señor ya había mandado palabra, ya había mandado la orden, y así le daban testimonio los ángeles. Desde que empezaste tus ruegos fue enviada la orden. Fuimos enviados desde que empezaste. Es un beneficio, hermanos, de ser hijos amados. ¿Usted quiere ser un hijo amado de Dios? ¿O quiere estar batallando siempre? Y ahí la importancia de estudiar la palabra de Dios, mis hermanos y mis hermanas, para entender lo que el Señor quiere de nosotros. Porque no me vayan a salir que qué más le va a entregar al Señor. Pues hay mucho que entregarle al Señor, mi hermano y mi hermana. Hay mucho que entregarle al Señor. O que no sabe, pues si no sabe, hermano, hay que pedirle al Señor que le muestre. Y ya vimos en la primera clase el asunto, ¿verdad? De cómo el Señor nos puede mostrar y manifestar lo que está en su palabra. No importa, hermanos, a veces cuánto pataleemos, gritemos, no importa cuánto
cuánto peleemos en nuestra carne, mis hermanos y mis hermanas. Si no lo hacemos conforme al Señor le agrada, no vamos a tener respuesta. No va a haber respuesta. Podemos estar ayunando como 70 años, dice la Escritura, y nunca va a ser un ayuno, un ruego que llegó delante del Señor. Porque así dice, hermanos.